Ahí está. Ahora sí estamos grabando. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Ayer hemos terminado el tema 1, ¿sí? De teoría. Recuerden que vamos a dar los dos primeros temas de teoría y vamos a hacer los dos primeros prácticos y después sí vamos a comenzar alternando uno y uno. Pero como los temas 1 y 2 son largos, entonces está dividido en dos temas, digamos, el 1 y el 2, para tener una visión más provechosa, más integral de lo que sería el ejercicio práctico. Entonces ahora sí hacemos los dos primeros temas de teoría y después hacemos los dos prácticos, ya entendiendo integralmente lo que estamos haciendo, ¿sí? El ejercicio que estamos haciendo. Ayer hemos visto el tema 1, no deja de ser un tema largo, difícil, profundo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos ido a las bases, a esto de la coherencia del consumidor en cuanto a sus preferencias? Habíamos definido la función de utilidad, la curva de indiferencia, habíamos visto la restricción presupuestaria, habíamos visto que el problema al cual se enfrentaba era el de maximizar, ¿sí? Esa maximización que deseaba hacer el consumidor requería ciertas herramientas matemáticas que hacían necesario el conocimiento de temas de maximización con restricciones, de derivadas parciales, de lagrangianos, cosa que también se los recomiendo si por ahí tienen, si han descargado la bibliografía. En el libro de Alpha Chian está muy lindo, muy bien explicado. Seguramente van a encontrar ejercicios muy parecidos a lo que vamos a ver en los prácticos, porque me he servido de ese libro para los prácticos, así que revíselo ustedes tranquilamente en sus casas, ¿sí? Así están mucho más al día. Y bueno, entonces todos esos temas que no dejan de ser abstractos, no dejan de ser profundos y que uno dice, ¿y esto? ¿A dónde vamos con esto? Bueno, eso era el inicio, ¿sí? Como les decía, estábamos construyendo las bases. Todavía nos falta para llegar al techo y a las paredes, ¿sí? Estamos construyendo las bases recién, que eran muy necesarias. Y en este tema 2 también continuamos construyendo esas bases, ya un poquito más arriba, ya por ahí vislumbrando qué es lo que se viene, ¿sí? Al final vamos a ver que ya hay un ejercicio en donde podemos llegar a obtener una demanda, ¿sí? Eso que tanto deseamos. Pero antes tenemos un camino para recorrer. A ver, vamos a ver. Acá está. Bueno, lo primero que planteamos acá, y que ya también lo hemos venido planteando antes, pero bueno, acá lo formalizamos un poco más, es esto de la utilidad, ¿sí? Recordemos que en las clases anteriores, en los temas anteriores, habíamos dicho que el consumidor percibe utilidad, ¿sí? Percibe utilidad del consumo de los bienes. ¿Sí? Esta es una idea clave y fundamental en la teoría del consumidor, ¿sí? La utilidad mía, en cualquier momento, en cualquier situación de mi vida, va a depender del consumo de los bienes. Yo soy feliz mientras consumo, ¿sí? Esa es, esa es la idea que tiene de fondo la teoría del consumidor. Hay una muy bonita historia en un libro que se llama El economista en pijama, acerca de un docente que le pregunta a su alumno, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Y el alumno le dice, quiero ser un consumidor, quiero consumir la mayor cantidad de bienes y servicios posibles durante la mayor cantidad de tiempo. Y dice que al docente le encantó mucho la respuesta y le puso un 10. Una historia de color, pero que fíjese en la esencia, ¿no? de la teoría del consumidor. Consumir la mayor cantidad de bienes y servicios durante la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra idea de felicidad, de bienestar, de utilidad, de placer, ¿sí? Esa es la idea que manejamos nosotros como economistas. Ustedes me dirán, ¿y no hay utilidad, no hay placer o felicidad en otras cosas? Por supuesto, en la vida real sí, que no necesariamente dependen del consumo, ¿sí? Pero nuestra visión
de economista, nuestra visión neoclásica, nuestra visión de teoría del consumidor, nos indica que nuestro placer, nuestro bienestar, nuestra felicidad va a depender del consumo de bienes. ¿Bien? Entonces, acá vamos con 3 definiciones que podrán encontrar en la bibliografía. ¿Sí? Les cité, hay 2 que no están en la bibliografía, pero que ya les contaré quiénes son. Bueno, Ferguson define a la utilidad como la cualidad que vuelve deseable un bien. ¿Sí? Es decir, mientras más deseable es un bien, más utilidad me produce a mí. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que yo deseo de ese bien es la utilidad que me produce a mí. ¿Sí? La satisfacción que me produce. Eso es lo que lo hace deseable al bien. Si no me produce ninguna satisfacción ni utilidad, será menos deseado o no será deseado. ¿Bien? Y en todo caso, dejará de ser un bien, ¿sí? Porque no me produce ninguna utilidad, digamos, será algo inútil. ¿Bien? Por otro lado, Nicholson, que sí lo tiene en la bibliografía, define la misma idea, ¿no? La sensación de bienestar que percibe el individuo a partir del consumo de bienes. Aquí ya entra la idea de el consumo de bienes, ¿sí? La obtiene de ahí. A la sensación esta de bienestar la obtengo del consumo de bienes. Cosa que está totalmente alineado con Ferguson, ¿no? Que es justamente la característica por la cual yo lo consumo, digamos, me produce utilidad, me produce bienestar y me produce satisfacción un bien. Y luego, finalmente, el libro de Gravel Rees, que es un libro muy bello y también de un nivel muy elevado, ¿sí? Por eso no está en la bibliografía, porque es un libro que se lo utiliza para niveles de posgrado, definen a la utilidad como la sensación subjetiva que se obtiene del consumo de un bien. Y acá nuevamente está la idea de que se obtiene del consumo de un bien, es decir, la misma idea que dice Nicholson, que dice que se percibe a partir del consumo de un bien, pero está esto de lo subjetivo, ¿no? La sensación subjetiva. ¿Por qué? Bueno, porque lo que yo percibo de utilidad, de felicidad, de placer, de consumir un bien, por ahí otra persona no lo percibe, o lo percibe en otra medida. ¿Bien? Entonces lo que es un bien para mí, por ahí no es un bien para otra persona. O lo que es un bien para mí muy útil, ¿sí? Muy placentero, por ahí para otra persona es un bien de decir, bueno, no, tampoco es para tanto. ¿Sí? Ejemplos se les deben ocurrir a ustedes. ¿Sí? Tienen algún bien que les produce mucha utilidad y tienen algún bien que dicen, bueno, esto sí, la verdad no es tan útil, no me produce tanto placer, tanta felicidad, tanto bienestar. Y por lo tanto se vuelven menos deseados. Bueno, con esta idea de utilidad es bajo la cual nosotros hemos presentado la primera diapositiva del tema 1, ¿se acuerdan? En donde decíamos que se cumplía el principio de no saturación, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que el consumidor nunca se saturaba de consumir, ¿ok? Cualquier cantidad de bienes que él consuma, al menos le producía una utilidad positiva o, en el peor de los casos, cero, pero nunca negativa, digamos, nunca te quitaba utilidad, ¿bien? Es posible que cada vez te aporte menos utilidad, hasta llegar a cero, pero nunca te la quita, ¿bien? ¿Se acuerdan de esa idea del principio de no saturación? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Igualmente está en la diapositiva, ¿no? En la primera diapositiva del tema 1. Y otra idea que está acá y que habíamos tocado así como de fondo en el tema 1, era esta idea de que si se trata de bienes, más es preferible a menos. ¿Y por qué? Bueno, porque la felicidad, el placer, el bienestar es algo positivo, es algo que yo deseo, ¿sí? Es algo que me hace sentir bien a mí. Yo voy a desear tener más utilidad, más felicidad, más placer, antes que tener menos, ¿sí? Es totalmente coherente la idea, ¿no? Si se trata de tener cosas positivas, tengamos la mayor cantidad posible, ¿bien? Si se trata de ser felices, de tener un cierto nivel de bienestar, bueno, tengamos el mayor posible. Y entonces, de fondo, esto de tener como la utilidad, el placer, la felicidad se obtienen del consumo de bienes, consumir más cantidad de bienes eh, tiene por consecuencia tener una mayor
utilidad. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, ustedes me avisan, ¿no? A ver. ¿Están todos ahí? ¿No se durmieron? Sí, profe, acá estamos. Sí, profe. Sí, profe. Acá está, bueno, me hacen asustar. Bueno, sigamos. Entonces, las primeras ideas estas de utilidad son bastante fuertes, ¿sí? Esa es la palabra. Son bastante fuertes. Es muy difícil criticar esa idea, ¿sí? Es decir, si aceptamos y en muchos casos se cumple, ¿no? Por ejemplo, hoy les ponía el ejemplo este de que, digo, les ponía este ejemplo a los chicos de la presencial. Chicos, pero ustedes cuando se juntan con sus amigos, su grupo de amigos, la pasan bien, conversan, están felices de que a sus amigos le vayan bien, en sus cosas, en su trabajo. ¿Eso no les produce cierto bienestar, cierta satisfacción? Los chicos me decían sí, tímidamente, ¿sí? No quieren contradecir la teoría, pero bueno, tienen miedo que los escrache, ¿viste? Pero la verdad es que eso también produce satisfacción y eso produce utilidad. ¿Bien? Y no tiene nada que ver con un bien, ¿sí? Por supuesto con un bien de mercado, ¿sí? Ni con algo, ni con una cosa material, ni nada de eso, ni con algo que se vende en el mercado, ni con algo que tenga un precio. Es decir, la amistad, el alegrarme por las cosas que logra mi compañero, mi amigo, también me produce un bienestar a mí, y en ese sentido sí serían un bien, ¿sí? Pero bueno, no tienen un mercado, no tienen un precio, ¿sí? Es difícil cuantificarlo, ¿bien? Entonces como que está dejado de lado eso, ¿sí? Las relaciones sociales están muy catalogadas por fuera del mercado, ¿sí? Pero no dejan de ser un bien. Tener amigos, sentirse en paz, uno es un bien, por supuesto. ¿Bien? Bueno, después veremos si tiene o no tiene mercado, si tiene o no tiene un precio, si está bien que tenga o que no tenga, ¿sí? Después veremos, ese es otro problema. Pues no podemos negar que nos produce a nosotros cierta alegría, cierta felicidad. O por ahí no, pero bueno, está todo bien también si no nos alegramos. Bien, bueno, sigamos entonces. Entonces, una vez que ya hemos definido la utilidad, tenemos también que definir una función de utilidad, una función matemática, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos formalizar esto de que a nosotros nos produce placer, bienestar y felicidad, ¿sí? Necesitamos formalizar y necesitamos que sea lo más formal posible, dado los axiomas que hemos planteado al principio, ¿sí? No estamos hablando de cosas que nos producen felicidad o alegría tan livianamente, digamos. Un día me levanto y me produce alegría encontrarme 1.000 pesos y otro día me levanto y la misma situación no me produce alegría. ¿Cómo es eso? ¿Eh? La misma situación tiene que tener la misma clasificación, el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces no puede depender así del humor, ni de lo que yo pienso en ese momento, ni de lo que se me ocurre a mí. Hay que formalizarlo, ¿bien? Y veamos cómo lo formaliza. Para formalizarlo utilizamos la función de utilidad. ¿Qué es esto de la función de utilidad? También lo van a encontrar en el Nicholson, en el Varian lo van a encontrar muy bien desarrollado. Dice que la función de utilidad es un operador, ¿sí? Hay algo ahí, una caja negra, que hace algo. ¿Qué es lo que hace? Asigna un número real a cada combinación de bienes X1 y X2, ¿sí? Es decir, esa es mi función, ¿sí? Dada mi combinación de bienes, ¿sí? Yo pongo una unidad del bien X1, sea cual sea, y 5 unidades del bien X2. Las meto en esa caja negra, que es el operador, es justamente la función, ¿sí? Y me arroja un número, ¿sí? Es decir, puede ser que sume, que las multiplique, pero me arroja un número, ¿sí? A esas dos cantidades. Pero tiene que tener algún criterio, ¿no? No es que aleatoriamente me arroja un número, no es una función número aleatorio,
¿sí? Ya vamos a ver también qué propiedades tiene que tener esta función. Bueno, entonces ahí está reflejada la definición esa, está formalizada en términos de una función, ¿sí? Que dice ahí en cursiva, dice utilidad es igual a u, que indica la utilidad, que va a depender de las cantidades de x1 y x2, que por supuesto consuma, ¿sí? Es decir, esas son las cantidades que yo consumo y esas son las cantidades que me van a arrojar a mí un cierto número que va a indicar el valor de la utilidad de esa canasta o de esa combinación de bienes. ¿Sí? No todo, hasta acá no es tan tranquila esta definición, ya va a ver que se pone un poquito más densa. Bien, más abajo, ¿qué tenemos? Dice, debe reflejar los axiomas de preferencia. ¿Sí? Primero, es decir, ser transitiva, sí, tiene que ser transitiva. Es decir, si yo tengo más de ambos bienes, no me puede arrojar un número menor que cuando tenía menos de ambos bienes. Digamos. Si yo tengo más de ambos bienes ahora, me tiene que arrojar un número mayor que antes. ¿Bien? Eso es el transitivo. Por ejemplo, ¿bien? Ahí ya descartamos algunas funciones. ¿Qué más? Continua, por ejemplo, tiene que ser continua, es decir, si a x1 se me ocurre ponerle un número 1,5, yo tengo que seguir obteniendo un número que me indique la utilidad que obtengo de ese 1,5. ¿Sí? Entonces, esos axiomas son lo que le tenemos que pedir a nuestra función de utilidad. Pero no se preocupen, no tenemos que pensar funciones de utilidad, ya están pensadas. ¿Sí? Nosotros ahora las vamos a agarrar y las vamos a trabajar. Ya están pensadas cuáles son esas funciones. No es necesario romperse la cabeza creando una función de utilidad a ver qué es lo que cumple. Solamente estamos describiendo cuáles son las cosas que tiene que cumplir nuestra función. Bueno, y fíjese lo que dice más abajo y al último. Esta idea de que más sea preferible a menos es la idea que habíamos mencionado como una idea muy cercana a la racionalidad. ¿Sí? Si estamos hablando de bienes, más es preferible a menos, porque justamente nos produce mayor utilidad. Nosotros queremos tener una utilidad en términos de felicidad, en términos de satisfacción, mientras mucho más alta, mejor. ¿Sí? Entonces, más es preferible a menos. Y si ustedes me dicen, no, yo prefiero menos a más, yo tendría que comenzar a sospechar si son racionales o no. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esta es la idea de racionalidad. ¿Sí? No es la definición, no es todo, ¿sí? Por ahí con esto es suficiente, pero no es todo, ¿sí? Pero es una idea muy cercana. Hay ciertas otras cositas que tenemos que tener en cuenta para clasificar a alguien o para decir que alguien es racional. Pero si ya me están diciendo, no, yo prefiero menos a más, y difícilmente lleguemos a la conclusión de que somos racionales. ¿Bien? Y esta idea, fíjese en cómo se formaliza. Es decir, cada vez que aumente x1, que es la cantidad del bien x1, sin disminuir x2, por supuesto, ¿sí? Es decir, hay un aumento neto en mi canasta de bienes, en mi combinación de bienes, la utilidad debe aumentar. ¿Sí? Eso se debe cumplir. Es decir, si yo hoy soy feliz comiendo un sándwich y una gaseosa, si mañana tengo un sándwich y dos gaseosas, tengo que ser un poco más feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no disminuye el consumo de sándwiches, ¿sí? Pero sí hubo un incremento neto de las gaseosas. Entonces, ese incremento neto es lo que está planteado acá. ¿Sí? Cada vez que aumenta X1 sin disminuir lo del otro bien, la utilidad debe aumentar. Yo tengo que tener más utilidad, ser más feliz, tener una satisfacción mayor. ¿Sí? Y es lo que está planteada en esa derivada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la derivada parcial de la utilidad respecto del bien X1 tiene que ser positiva. ¿Sí? Es decir, cada vez que aumenta X1 tiene que aumentar mi utilidad. ¿Bien? Lo mismo tiene que suceder con X2, ¿no? Por supuesto, o sea, si aumento el consumo de X2 sin disminuir el consumo de X1, también tiene que ser cierto eso. ¿Sí? Acá solamente se lo formaliza para X1.
pero para x2 sucede exactamente lo mismo. ¿Bien? Y sucede con un caso, sucede con el otro caso. Cuando suceden los dos casos a la vez, con mayor razón, ¿sí? Si aumento el consumo de x1 y además aumento el consumo de x2, mi utilidad con mayor razón tiene que aumentar, ¿sí? No nos importa en cuánto aumente, no nos importa el número, ¿sí? Nos importa que aumente, porque ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero esto de que la utilidad no se puede medir, o algunos dicen que sí, bueno, esa idea la relajamos, ¿sí? No nos importa cuánto, lo único que nos importa es que aumente, ¿sí? Que sea mayor, nada más. Bueno, fíjese por otro lado que esta idea nos indica que, primero, la utilidad es creciente, ¿sí? Cada vez que crece x1 o que crece x2, mi utilidad crece también, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que no lo haga a un ritmo cada vez menor, ¿sí? Es decir, siempre crece, perfecto. Pero al principio crece mucho y luego comienza a crecer poco. Es decir, crece decrecientemente. ¿Bien? ¿Y esto cómo lo sabemos o cómo lo podemos ver? A través del concepto de utilidad marginal, ¿sí? La utilidad marginal sí es decreciente, ¿sí? Crece en un momento, pero después comienza a decrecer. ¿Bien? Porque tener mucho de un bien ya cada vez me aporta utilidad, sí, pero cada vez menos. El típico ejemplo es el del vaso de agua, ¿no? Los primeros 3 vasos de agua me aportan una utilidad enorme. Después que yo ya calmo mi sed, el 10º vaso, digo, no, está todo bien, pero ya no me está gustando, ya me sirve menos, ya no me satisface tanto. ¿Bien? Entonces, aporta utilidad, por supuesto, pero cada vez menor. Y uno podría decir, profe, y en algún momento no le comienza a quitar utilidad, no le hace mal. Bueno, recuerden ustedes que habíamos dicho que el consumidor no se satura, ¿sí? Por supuesto que sí, en la realidad sí, te tomaste 15 litros de agua, te comienza a hacer mal, ya no sabes qué hacer. Pero en nuestro modelo habíamos dicho que el consumidor no se satura, ¿sí? Se puede consumir la cantidad de bienes que él quiera y la enésima, el enésimo litro de agua, el enésimo vaso, aún así le aportaba cierta utilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan del principio de no saturación? Sí. Sí. Bueno, ese principio es clave, aunque ustedes me lo puedan cuestionar y yo les dé la razón, es clave porque es un axioma, está aceptado así, se cumple, en nuestro modelo lo tenemos que hacer cumplir, ¿sí? O sea, o crece siempre o no podemos decir, no, bueno, pero para mí a partir del 5º vaso comienza a decrecer y yo te digo, bueno, para mí a partir del 2º vaso, no, supongamos que siempre crece, ¿sí? Para simplificar la situación. Lo cual no deja de ser cuestionable, ¿no? Pero bueno, está ahí el modelo, está ahí, y el modelo, aún con todas las críticas que tiene, ha sobrevivido y se la ha bancado bastante, ¿sí? Este modelo ya tiene, a ver, 70 años, si no me equivoco, ¿sí? Todavía sigue vigente, todavía se explican un montón de cosas con este modelo, no hubo un modelo superador, a pesar de que hubo intentos, ¿no? Y a pesar de que hubo críticas en algún momento más virulentas que otras. ¿Bien? Esta no deja de ser una crítica a lo que estamos haciendo. Pero bueno, sigamos. Esto que les decía recién, fíjense, no nos importa el número puntual, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía? No nos importa el número puntual de utilidad. Lo que sí nos importa es el orden, ¿sí? Si me aporta más o menos utilidad, eso me importa. ¿Sí? No cuánta utilidad. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede medir la utilidad. ¿Se acuerdan cuando hicieron Economía 1, introducción? ¿Se acuerdan? Se tienen que acordar. Sí, profe.
¿Sí? Bueno, ¿y se acuerdan que ahí sí la medían? ¿O no le daban ese ejercicio? ¿Se acuerdan que tenían una tablita en donde les decía la utilidad es tanto? Y ustedes se ponían a calcular las variaciones de la utilidad. Sí. Y que cuando las variaciones coincidían con el cociente de los precios, seleccionaban esa combinación. Hacían el Sí, sí, ejercicio. sí. Bueno, ese ejercicio, en ese ejercicio sí estaban midiendo la utilidad. Cosa que ahora no lo hacemos. No por malo ni por que nos pasemos de bueno. No nos hacemos porque los que desarrollaron este modelo, los que los perfeccionaron, se dieron cuenta que no era necesario medir la utilidad. Podían llegar a los mismos resultados sin necesidad de medir la utilidad. Y eso es un avance, ¿sí? Es una fortaleza en el sentido de que mientras menos supuestos tengamos que hacer en nuestro modelo, mejor va a ser, ¿sí? Más aplicable. Pero tiene algo muy cierto, ¿sí? El tema de que la utilidad no se puede medir. ¿Bien? Eso es cierto. Es como medir el amor, ¿sí? No se puede medir. Te quiero mucho, te quiero poco, no, te quiero 15. No, te quiero 20, entonces te quiero más que antes. No. ¿Se entiende? O sea, no tiene sentido la medida. Mucho menos tiene sentido la medida de individuo a individuo, digamos. Pero bueno. Entonces, lo que la función de utilidad nos va a representar a nosotros va a ser un ordenamiento, ¿sí? Este número, fíjense que acá está definida, este número que le asigna a la combinación de bienes es un número real, sí, por supuesto, pero que no nos indica la cuantía de utilidad. Solamente nos va a servir para decir si es más alta o más baja, si es mayor o menor. ¿Bien? Entonces, en el práctico de repaso, fíjense ustedes que yo les había dicho que grafiquen en el último ejercicio, cuando veíamos la función Cobb-Douglas, les había dicho que grafiquen cuando la utilidad vale 5 y cuando la utilidad vale 3. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí. No me están mintiendo, ¿no? Me dicen a todos que sí. No, sí me acuerdo. Bueno, No, pero el trabajo lo si hicimos no, hace a ver, poquito, aparte. Bueno, lo vamos a revisar viéndolo al trabajo práctico. A ver quién presentó. Aparte me acuerdo del video que habíamos visto, que era muy similar a los cortes. bueno, ahí está. Bueno, entonces ahí, ese 3 y ese 5 que yo le había pedido que grafiquen esos niveles, ese 3 no indica nada y ese 5 tampoco indica nada como número. Lo que está indicando es que me alcanza a mí para decir que el nivel 5 es un nivel más alto que el nivel 3. Tranquilamente podría haber dicho, sí, el nivel 15 y el 24.728 y representa la misma idea, ¿sí? Un nivel es más alto que otro, ¿sí? No es necesario trabajar con una medida, solamente trabajar con un ordenamiento, ¿sí? Y como dice acá el tercer párrafo, no hay diferencia si decimos que la utilidad del bien A es 5 y la utilidad del bien B es 4. ¿Sí? No hay diferencia entre eso o decir que la utilidad del bien A es 1.000.000 y la utilidad del bien B es 0,5. En ambos sentidos estoy diciendo que A es preferible a B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo concluyo y lo que yo tengo que interpretar de esos números es que un número es mayor que otro. No me importa el valor puntual del número. ¿Sí? En ambos casos, el número que tiene la utilidad de A es mayor que el número que tiene la utilidad de B. Y no me importa si es 5 o si es 1.000.000. ¿Bien? Eso no importa. Yo lo único que tengo que ver es que ese número sea mayor al número que me arroja la utilidad del otro bien. En este caso, la utilidad de B. Entonces, esto es lo que tiene que cumplir nuestra función de utilidad. Es mucho menos exigente que pedirle un valor, ¿sí? Que pedirle que sea algo medible. ¿Sí? Solamente queremos que sea ordenable. ¿Sí? Y como esto es ordenable, ¿sí? Es decir, me van a representar un orden, es lo que se llama
la teoría ordinal, ¿sí? De orden. La anterior se llamaba teoría cardinal, en donde la utilidad era posible medirla. O decían ellos que era posible medirla, ¿sí? Entonces, ahora estamos en la teoría ordinal, que es un poquito más amplia, es un poquito menos flexible, ¿sí? Y llegamos a los mismos resultados tranquilamente. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Ninguna por No, el momento. venimos bien. Nada en el chat. Bueno, Continuamos. nada en el chat. Bien. Bueno, algunas propiedades que tenemos que pedirle a nuestra función de utilidad. ¿Eh? Ya habíamos dicho previamente cuáles eran los axiomas de la preferencia. Bueno, también tienen que estar, también tienen que ser tenidos en cuenta acá. Pero ya que estamos trabajando con la función, nos vamos a ocupar de algunas cositas que son propias de la función. Como por ejemplo el primero, ¿no? Que dice diferenciable hasta el orden requerido. ¿Sí? Eso es una propiedad que va a tener la función de utilidad. ¿Sí? Obviamente cuando ya se han cumplido los primeros axiomas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los axiomas? El séptimo axioma era ser diferenciable. Bueno, esto de ser diferenciables es la propiedad de la función de utilidad. ¿Bien? Previamente para eso tiene que ser continua y no tener puntos de quiebre. ¿Bien? Porque se acuerdan que una función en un vértice no era diferenciable. ¿Bien? A pesar de que sea continua, ese quiebre la transformaba en no diferenciable. Y obviamente ser continua sí, porque si no es continua tampoco es diferenciable. ¿Bien? Entonces nuestra función tiene que cumplir los axiomas requeridos, pero particularmente también la de ser diferenciable hasta el orden requerido. Habitualmente vamos a trabajar hasta el orden 2, ¿sí? Para trabajar nuestra función en costos marginales, en la utilidad marginal, y después ver el comportamiento de esa utilidad marginal con una siguiente derivada. ¿Bien? Pero, bueno, no hay que descartar que sea necesario un orden más alto. La segunda propiedad que tiene que tener nuestra función de utilidad es la de ser susceptible de aplicarle una transformación monótona. ¿Bien? Y esto también lo vamos a ver en el práctico. Esto nos permite a nosotros ir aplicando transformaciones monótonas a nuestra función de utilidad y que nuestra función de utilidad no cambie el sentido del valor de utilidad que le asignó a cada uno de los bienes. ¿Sí? Me sirve sobre todo para despejar, cuando tengo que despejar algún término de mi función de utilidad, cosa que también lo vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Me sirve para interpretar esto de que un nivel más alto o más alejado del origen de mi función de indiferencia va a ser un nivel más alto de utilidad. ¿Sí? Entonces yo puedo ir aplicando transformaciones monótonas y estar seguro o estar tranquilo de que la función original mantiene sus propiedades, mantiene el ordenamiento de aquello que habíamos comenzado a ver. ¿Sí? Fíjense en que dice una transformación monótona es aquella que mantiene el orden de la función original. ¿Bien? Es decir, si yo tengo una función cualquiera, ¿no? Ustedes piensen en una función, por ejemplo, una función Cobb-Dagger, que es la que vimos. Le aplico una operación. Digo, bueno, la voy a multiplicar por menos 1. ¿Sí? Una operación pava, así fácil. Bueno, esa transformación de multiplicarlo por menos 1 me altera todo el ordenamiento de mi función original. ¿Por qué? Bueno, porque al nivel de utilidad que me arrojaba una combinación más alta, ahora lo multiplico por menos 1 y resulta que es un número mucho más chico. ¿Sí? Es decir, antes tenía un nivel de utilidad de 10. ¿Sí? Lo multiplico por menos 1 y resulta que ahora tengo menos 10. ¿Bien? Y antes también tenía una combinación que me daba 5. Entonces, 5 era menor que 10
y era una combinación de utilidad mucho más baja. Pero resulta que yo multiplico por menos 1. Entonces tengo menos 10 y menos 5. Ahora resulta que menos 5 es mejor que menos 10. ¿Sí? Me cambió el orden ahí. Entonces, multiplicar por menos 1 por cualquier número negativo no es una transformación monótona. ¿Sí? Es una transformación, sí, pero me altera el orden. Lo que antes era muy grande, ahora pasa a ser muy pequeño. ¿Bien? Yo tengo un nivel muy alto de utilidad como un número positivo, cuando lo paso a número negativo, resulta que es un número negativo muy bajo. ¿Sí? Y si tenía una utilidad chiquita, cercana a 0, cuando lo multiplico por menos 1, ahora resulta que es más grande que el anterior. ¿Sí? Porque está más cerca de 0 también. Bueno, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando multiplico por menos 1, que ya les dije que no es una transformación monótona. Pero sí es una transformación monótona si yo elevo al cuadrado. Entonces a mi función de utilidad Cobb-Douglas le aplico una transformación y digo, bueno, ahora la voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque si elevo al cuadrado se me simplifica mucho. ¿Sí? Cosa que también la vamos a ver. Resulta que eso sí es una transformación monótona. Yo tengo un número, ¿sí?, de utilidad grande, me arroja un cuadrado, si lo elevo al cuadrado, sigue siendo un número grande. Y el número que era chiquito, lo elevo al cuadrado, sigue siendo un número chiquito en comparación con el cuadrado del anterior, ¿no? ¿Se entiende? Hay más o menos esa de la transformación monótona. ¿Sí? Vamos de nuevo a ver. Los demás, qué me dicen? Lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta en la transformación monótona es que conserve el orden. ¿Sí? Cuando yo multiplico por menos 1 o por un número negativo, el orden se invierte. ¿Sí? Lo que antes era mayor pasa a ser ahora menor y lo que antes era menor pasa a ser ahora mayor. ¿Sí? Se invierte. Prueben eligiendo dos números, díganme cuál es mayor y después de multiplíquenlo por menos 1, díganme cuál es mayor. ¿Sí? Elijan dos números cualquiera. Positivos, ¿no? Elijan dos números y cuando multiplican por menos 1, fíjense si no han cambiado cuál de aquellos dos era mayor y por lo tanto cuál de esos dos era menor. Si lo multiplican por menos 1 o por cualquier número negativo. Escucho chat. Sí, Tomás está escribiendo, elige Tomás, 2 y 5, y si lo si lo multiplicamos por multiplico. menos 1 queda menos 5 menos 2, y ahí sí se ve el orden. A mí lo que me mareó es cuando se eleva al cuadrado. Bueno, hagamos lo mismo. Elegí dos números positivos, cualquiera, decime cuál de ellos dos es mayor, y ahora elevarlo al cuadrado a cualquiera de estos dos números, perdón, a ambos números, y fíjate cuál es el mayor de esos dos cuadrados. Hacerlo con 2 y 5, por ejemplo. Entre 2 y 5, ¿cuál es mayor? El 5 Bien. Y el menor, quedaría el 2. el 2. Ya acá Tomás nos indica que se invierte el orden al multiplicarlo por menos 1. ¿Bien? Entonces ahora lo elevemos al cuadrado. 2 y 5 elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado de 2 es mayor o menor que el cuadrado de 5. El cuadrado de 2 va a ser menor que el de 5. Exactamente. Entonces ahí mantiene el orden, ¿ves? Porque 2 era menor que 5 también, y el cuadrado de 2 es menor que el cuadrado de 5 también. Listo, ahí Si los está. elevo Ahora al sí entiendo. cuadrado, el orden se... Me había Lo mismo perdido pasa si lo como elevo al orden, pero cubo, claro, me había perdido en el tema de si le orden, saco la pero tomando raíz. como la variable al exponencial, como ese orden, digamos. Bueno, bueno, sí, está bien. Ahora mejor entonces. Sí, ahora muchísimo mejor. Bien, los demás. Estamos alineados. Sí, profe, se va entendiendo. Sí, Sí. sí, ya Bueno.
No hay Esto de ninguna la constante. transformación monótona está bastante bien en el Nicholson, por la duda. Bueno, pero esto de tanta matemática y tanto elevado al cuadrado y esas cosas, no es caprichoso. Esto nos sirve para que cuando nosotros tengamos que hacer un despeje, algún pasaje de términos, tengamos la precaución de que en el medio no hayamos realizado alguna operación que nos altere el orden de nuestra función original. ¿Sí? Sobre todo para no interpretar mal. ¿Bien? Porque si nosotros por querer despejar decimos, bueno, a ver, lo multiplicamos por menos 1 y ya está, y se despeja. No, no, está todo bien. Pero acordate que se invirtió el orden. Entonces ahora, ya una menor utilidad va a ser mejor que una mayor utilidad. ¿Bien? Entonces eso, si nosotros le pedimos a nuestra función que sí se le puede aplicar siempre una transformación monótona, eso ya ahí nos ahorramos de que suceda eso. ¿Bien? O por lo menos estamos atentos. ¿Bien? Seguimos. Elección óptima y óptimo paretiano. Bueno, lo habrán escuchado nombrar a Pareto. ¿Sí? En algún momento, en administración por lo menos. ¿Sí? El diagrama de Pareto, esas cosas. ¿Qué nos dice esto del óptimo de Pareto? Se dice que estamos en un óptimo de Pareto cuando no es posible aumentar el consumo de al menos un bien sin dejar de cumplir algunas de las restricciones. ¿Sí? Es decir, cuando yo ya no puedo seguir mejorando. Ese es un óptimo de Pareto. Cuando yo ya no puedo estar mejor de lo que estoy, es porque estoy en un óptimo. Y eso es justamente, a ver, quiero ver si tengo algún gráfico, acá no tengo ningún gráfico. No tengo ningún gráfico. Y eso es justamente lo que sucede en el punto de tangencia. ¿Se acuerdan cómo es el punto de tangencia? Tenemos nuestra función, nuestra curva de indiferencia, ¿sí? Tenemos nuestra restricción presupuestaria y tenemos un punto en donde ambas curvas son tangentes. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, ese punto hay que ver y hay que chequearlo, que sea un óptimo de Pareto. Por supuesto, nosotros ya tenemos la idea y ahora que lo sabemos ya nos quedamos tranquilos. Pero bueno, Pareto dijo, bueno, hay que analizarlo. ¿Sí? Nosotros ya ahora lo contamos de pasadita y nos quedamos tranquilos. Pero Pareto fue el que dijo, no, bueno, ¿cómo estamos seguros de eso? Bueno, dice, mira, si vos aumentás el consumo del bien X1 sin disminuir el consumo de X2, ya te salís de la restricción presupuestaria, digamos, porque vos estás al borde de tu restricción presupuestaria. En el punto de tangencia, vos estás al borde de tu restricción presupuestaria. ¿Sí? Entonces, no podés aumentar el consumo de X1 así nomás, sin disminuir el consumo de X2. ¿Bien? Tampoco podés aumentar el consumo de X2 sin disminuir el consumo de X1. Digamos. Vos ya estás gastando todo tu ingreso. ¿Sí? Pónganse a pensar, ustedes tienen un cierto ingreso. ¿Sí? Se ponen en una situación en la cual gastan todo su ingreso en los bienes que le producen, obviamente, le producen mayor satisfacción. Lo están gastando todo ellos. ¿Sí? Y alcanzan la satisfacción más alta posible. Ahora, ¿cómo sé yo si ese es un óptimo o no? Bueno, acá Pareto nos dice la posta. Nos dice, bueno, si no es posible aumentar el consumo de al menos un bien sin dejar de consumir el otro, ¿sí? Entonces, ahí estamos en un óptimo. ¿Bien? Entonces, veamos, sigamos ahora con el ejemplo. Entonces yo les digo, bueno, ustedes están gastando todo su ingreso en los dos bienes y yo les digo, a ver, fíjate si puede aumentar el consumo del bien X1. ¿Qué me van a decir ustedes? Y no, me van a decir, no, ya no se puede porque justamente te acabo de decir que
estoy gastando todo mi ingreso. Bien, estoy al borde de mi restricción presupuestaria. Ah, bueno, entonces fíjate si puede aumentar el consumo del bien X2. No, pasa lo mismo. No puedo aumentar el consumo de ninguno, estoy gastando todo mi ingreso y estoy al límite de mi restricción presupuestaria. No puedo aumentar el consumo. Si quiero aumentar el consumo de uno, tengo que disminuir el consumo del otro bien. Bueno, entonces está bien. Digo. Si no es posible aumentar el consumo de al menos un bien, sin dejar de cumplir alguna de las restricciones, entonces te digo, bueno, si estás en una situación del óptimo, estás gastando bien, estás gastando en la combinación de bienes que te da la mayor utilidad posible dentro de tu restricción. Pero ahora sí, diferente fuera el caso de decir, no, bueno, mira, no, en realidad sí puedo aumentar el consumo de X1. ¿Sí? Sí, lo puedo aumentar en 2 unidades más y seguir consumiendo el bien X2. Ah, bueno, pero si podés aumentar, si podés seguir aumentando, entonces no estabas en un óptimo. Podías seguir mejorando eh, la situación, ¿sí? Podías seguir mejorando tu nivel de bienestar, aumentando el consumo de uno sin disminuir el consumo del otro. No estabas en un óptimo. Y efectivamente, cuando podés hacer eso, es porque no estabas en un óptimo. ¿Bien? No estabas optimizando bien tu ingreso. Es decir, te estaba sobrando plata, entonces, si podías aumentar el consumo de uno de los bienes sin quitarle consumo al otro. Te estaba sobrando plata. ¿Bien? Bueno, entonces no estabas en un óptimo. Esa es la idea de óptimo de Pareto y esa es la idea que manejamos en el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Igualmente, a esta idea la retomamos luego, la vemos un poquito más en finanzas públicas, ¿no? Ahí también vemos esto de que podemos mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el bienestar de ninguna otra, entonces quiere, quiere decir que no estamos en un óptimo y tenemos que tratar de llegar a la situación en la cual no podamos mejorar el bienestar de ninguna persona sin disminuir el bienestar de alguna otra. ¿Sí? Entonces, en esa situación nos quedamos tranquilos que es un óptimo. ¿Sí? Para seguir mejorando tengo que mejorarle a alguien. Y nos quedamos tranquilos. Bueno, esa misma idea que está acá. ¿Bien? No es posible aumentar el consumo de un bien sin quitárselo, sin quitar el consumo de otro bien. Seguimos. A ver. Bien. Déjeme entonces, hagamos un cortecito ahora. Yo lo que voy a hacer es buscarle la diapositiva del tema 1 para mostrarle un poquito más gráfico, ¿sí? Hagamos un corte de 5 minutos, así tengo tiempo de hacer eso. Y volvemos y retomamos, ¿sí? Listo, profe. De paso, el que quiera tomar agua, lo que quiera. Voy a apagar la cámara que me voy.
Vamos, afuera, afuera. Ya, ya. Ah. Bien, estoy volviendo, tranquilos. Ahí está. No conseguí un gráfico como quería en ninguna de mis diapositivas, ¿sí? Así que busqué en el Nicholson y encontré este gráfico. Ahí estamos, ¿no? ¿Arrancamos? ¿Seguimos? Sí, profe, estoy. Sí, yo estoy. ¿Están? Bien, perfecto. Todo, bueno, buenísimo. Vamos, vámonos. Bueno, habíamos dicho esto del óptimo de Pareto, ¿sí? Y lo había explicado muy en el aire, ¿sí? Fíjense en acá, tenemos una familia de curvas de indiferencias, ¿sí? Ah, este libro, perdón, este gráfico lo tomé del libro de Nicholson, ¿sí? Está ahí, figuras, el capítulo 4, ¿bien? Figura 4.2. Si por ahí no le queda claro o quieren enriquecer, busquen ahí. En este gráfico lo que estamos viendo es una familia de curvas de indiferencia, ¿sí? Tenemos U1, U2 y U3. ¿Sí? Perfectamente graficadas, cumplen con todos los axiomas de la preferencia, ¿sí? Son convencionales, son curvas, son continuas, son estrictamente convexas, decrecientes, no se tocan ni se cruzan, ¿sí? Tienen todos los axiomas bien bonitas, digamos, se portan bastante bien. Y tenemos una restricción presupuestaria. Bueno, ustedes fíjense, si nosotros estábamos en la situación A, por ejemplo, ¿sí? Donde está el punto A, ¿sí? Ah, bueno, y después está nuestro triángulo ese pintado, sombreado, esa es nuestra restricción presupuestaria. Por supuesto, la parte sombreada son conjuntos accesibles o asequibles de bienes que podemos alcanzar sin gastar todo nuestro ingreso, ¿sí? Ahí no estamos gastando todo nuestro ingreso, estamos gastando menos. A donde estamos gastando todo nuestro ingreso es en el triángulo, pero solamente en lo que sería la hipotenusa, ¿sí? En la línea negra. ¿Me siguen con el triangulito? Sí, profe. Perfectamente. Bien, buenísimo entonces. Bueno, entonces ahora sí nos posicionemos en el punto A. Y ustedes me dirán, bueno, yo estoy en una situación A, mi ingreso me permite alcanzar todo lo que está sombreado, tengo mis funciones de utilidad tal cual como están ahí en el gráfico, y yo digo, mira, voy a elegir la combinación A. Bueno, veamos si es un óptimo en el sentido de Pareto. ¿Puedo aumentar mi consumo de X sin disminuir mi consumo de Y? Sí, me puedo desplazar un poquito más a la derecha sin disminuir mi cantidad de Y. ¿Sí? Estamos en el punto A. ¿Sí? A la derecha sigo teniendo combinaciones posibles de alcanzar. Ah, bueno, está bien, podés. Che, y si y podés hacer lo mismo con Y, es decir, podés aumentar tu consumo de Y sin disminuir el consumo de X. A ver, veamos. Me desplazo un poquito hacia arriba sobre esa eh, columna, digamos, ¿sí? Sobre esa cantidad del bien X, me desplazo un poquito hacia arriba alcanzando más cantidad del bien Y. ¿Puedo hacerlo? Sí, también puedo hacerlo. Ah, bueno, pero entonces el punto A no es un óptimo. Podés mejorar tu situación todavía sin dejar de cumplir tus restricciones. ¿Sí? Bueno, efectivamente, el punto A no es un óptimo. No es un óptimo de Pareto. ¿Bien? Puedo todavía yo mejorar mi situación sin incumplir ninguna de las restricciones. Bueno, ahora pongámonos en el punto C, entonces. Parémonos en el punto C. En el punto C estoy gastando todo mi ingreso, porque justamente estoy en el borde, ¿sí? Estoy en la línea negra, ya no estoy en la parte sombreada, estoy en la línea negra. ¿Bien? Y alcanzo una función, una curva de indiferencia, la U sub 2. ¿Sí?
en la más alta que puedo alcanzar. ¿Hay curvas de indiferencia mejores? Por supuesto, la U3, pero esa no la puedo alcanzar, ¿sí? Como hubiera dicho, ¿cómo? El cómico Bernard Shaw, ¿sí? Hay una vida mejor, pero mucho más cara. ¿Bien? Entonces, hay curvas de indiferencia más altas, pero no las podemos alcanzar con mi restricción. Tengo que ganar mucho más. Bueno, entonces, veamos ahora en el punto C si podemos aumentar el consumo del bien X sin disminuir el consumo de Y, claro, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Desplazarnos a la derecha sería, ¿sí? Linealmente, ¿no? Nos desplazamos en una línea hacia la derecha. No, no lo podemos hacer. Es decir, no podemos llegar a más allá de la cantidad de X que tenemos sin disminuir la cantidad de Y. ¿Por qué? Bueno, porque ya no estamos saliendo de la restricción, ¿sí? La restricción es el triángulo ese. Bueno, y podemos hacerlo con Y. Podemos consumir más de Y sin dejar de consumir X. Tampoco. Bueno, no puedes aumentar uno sin disminuir el consumo del otro bien. Exactamente, no se puede. Yo deseo aumentar X, tengo que disminuir Y. Y si deseo aumentar Y, tengo que disminuir X. Bien. Entonces, no puedes aumentar ninguno de los dos bienes sin disminuir el otro. ¿Bien? Cosa que es lo que Pareto nos dice que no tendría que suceder. Dice, vos tenés que aumentar uno sin disminuir el consumo del otro. Entonces no lo podemos hacer. Y además Pareto nos dice sin dejar de cumplir alguna de las restricciones. Tampoco. No podemos. O sea, si en el caso en el que podamos hacerlo desde el punto C, estaríamos incumpliendo la restricción presupuestaria. Bien. Entonces, podemos decir que el punto C efectivamente es un óptimo. ¿Sí? Un óptimo en el sentido de Pareto. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? Sí, Sí. Bueno, fíjese en lo que dice ahí, ¿no? El epígrafe del gráfico, dice el punto C, yo estoy leyendo, ¿no? El punto C representa el nivel de utilidad más alto que puede alcanzar el individuo, dada su restricción presupuestaria. Por tanto, la combinación X estrella y estrella, es decir, el punto C, es la forma racional para asignar su poder adquisitivo. Solo con esta combinación de bienes se cumplirán dos condiciones. El individuo gastará todos sus fondos disponibles y su tasa subjetiva de intercambio, es decir, la tasa marginal de sustitución, será igual a la tasa a la cual puede intercambiar los bienes en el mercado, es decir, el cociente de los precios. ¿Bien? Cosas que habíamos dicho que se tenía que cumplir también en un óptimo, ¿sí? Si estamos en un óptimo, tiene que haber tangencia, es decir, se tocan las curvas de indiferencia con la restricción presupuestaria, y ese toque no era ni más ni menos que igualar las pendientes que tenía cada una de ellas. La pendiente de la curva de indiferencia era la tasa marginal de sustitución y la pendiente de la restricción presupuestaria era el cociente de los precios. Bueno, es lo que dice el gráfico. ¿Sí? ¿Ahora va tomando más forma esto? ¿O seguimos ahí nadando? No, sí va tomando más forma ahora. ¿Sí? Lo demás, alguien más. Necesito sí, una profe, segunda yo estoy opinión. entendiendo. Bien, Bien, dice está bien. Belén. Bien. Vamos bien. Bueno, podemos seguir. Entonces, ahora sí, me voy a tomar el tiempo de volver a la diapositiva. Igualmente me gustaría que guarden este gráfico, ¿sí? Porque en la diapositiva no metí ningún gráfico, así que por ahí les puede servir para yo no tener que estar haciendo señas, ¿sí? Así que si ustedes tienen el libro abierto, por ahí quieren hacer una captura de pantalla y después estar viendo el gráfico, hágalo una hora porque voy a cambiarlo. ¿Bien? Lo voy a cambiar voy a volver Profe, a ¿en la qué página presentación. está del libro? A ver, ya te digo. 97. ¿Sí? Ok.
Nicholson, ¿no? Bueno, entonces ahora lo saco y vuelvo a la presentación. Yo más que nada para que esto sea un poquito más didáctico, ¿viste? Yo el gráfico ya lo tengo visto, pero bueno, por ahí como no puse un gráfico en la presentación, se complica. Bien. Ahí, ¿estamos? Ahí ya volvió. Bien. Bueno, entonces ahí ya lo que hemos visto en el gráfico, esto del óptimo de Pareto. Bien. Y sigamos, no perdamos de vista el gráfico ese. El gráfico ese es enriquecedor a pleno. Tenemos capítulo que escribió Nicholson hablando de ese mismo gráfico. Nosotros, imagínense, podemos hablar también un buen rato. Pero vamos a saltear algunas ideas. Ahora, ese encontrar el punto óptimo, ese, en donde yo ya no pueda seguir mejorando sin dejar de cumplir la restricción, ese es el desafío que finalmente tiene nuestro consumidor. Es decir, nuestro consumidor tiene el problema este que está escrito acá, que se los tienen que saber así, como el nombre de ustedes. Entonces, cuando yo le digo, ¿cuál es el problema del consumidor? El problema del consumidor es la definición que da origen a nuestro campo de estudio, ¿sí? Alcanzar la mayor utilidad dada la restricción presupuestaria, ¿sí? Fíjense en que en el programa, y ahora que hago memoria, cuando comenzamos nuestro estudio en economía y citamos la definición de la economía como ciencia, es la ciencia que analiza o que estudia la asignación óptima de recursos para cubrir necesidades infinitas, ¿sí? Entonces, esa es la idea que está rondando acá, en este problema, ¿sí? La asignación óptima de nuestros recursos, es decir, de nuestro ingreso, para cubrir necesidades infinitas, es decir, combinaciones de bienes que a nosotros nos encantaría consumir lo más posible. Bien, bueno, ese es el problema que tiene nuestro consumidor. Y ese es el problema que tenemos que ver en el gráfico que les mostré, ¿sí? El punto de tangencia, ese era una solución, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder cuando cambie nuestro ingreso? ¿Qué es lo que va a suceder cuando cambien los precios? ¿Bien? Entonces, va a dar lugar a que existan muchísimas soluciones cuando cambien los precios, cuando cambien el ingreso, ¿sí? Si mantenemos nuestro ingreso fijo, los precios fijos, la solución es única, ¿sí? El punto de tangencia. Solamente hay una combinación que maximiza nuestra utilidad. ¿Bien? Pero si cambian los precios, ¿cómo vemos eso? Y eso es justamente ahí a donde vamos, ¿sí? Vamos a descubrir qué es lo que va a suceder con nuestra combinación de bienes cuando se modifica el precio, que va a ser nuestra curva de demanda, recién ahí. ¿Bien? Por ahora, nos falta. Bueno, y fíjense, dice, volviendo ya a la diapositiva, dejemos de divagar. Ya vimos que las funciones de indiferencia deben ser de buen comportamiento, ¿sí? Es decir, cumplir los axiomas y el tema de la convexidad estricta está destacado acá. Entonces, se cumple esta igualdad también. Esta igualdad, ¿se familiarizan ustedes con esa igualdad? ¿Qué me indica de dónde viene y cómo la veo? Bueno, a ver, vamos por partes. Esta igualdad es la derivada de la utilidad respecto al bien x1 sobre la derivada de la utilidad respecto al bien x2. La derivada de la utilidad respecto al bien x1 es la utilidad marginal del bien x1. Y la derivada de la utilidad respecto al bien x2 es la utilidad marginal del bien x2.
es decir, el cociente de las utilidades. ¿Sí? Eso, habíamos dicho que eso venía de nuestra curva de indiferencia. Es decir, subjetivamente, cómo yo intercambio, cómo yo sustituyo un bien por otro. ¿Sí? Esto que yo les decía, bueno, si me das una Coca-Cola más, yo te dejo de consumir un sándwich. Ahí intercambio una gaseosa por un sándwich. ¿Sí? Por supuesto, uno aumenta, el otro me disminuye para mantenerme en el mismo nivel de bienestar. Pero por ahí, algunos de ustedes dicen, no, mira, a mí no me calmas con una gaseosa. A mí tenés que darme 2 gaseosas porque yo soy muy fanático del sándwich y lo valoro mucho. Para mí el sándwich es la vida, dicen ustedes, y entonces tenés que darme no 2 gaseosas, 5 gaseosas. ¿Sí? Bueno, esa será la tasa de intercambio de ustedes. ¿Sí? Ahí estará mostrado ahí en su curva de indiferencia. Bueno, esa relación de intercambio, ¿sí? O de sustitución es la tasa marginal de sustitución, que viene justamente de las curvas de indiferencia. Y es subjetiva, ¿sí? Cada uno tendrá la suya, ¿bien? Cada uno sabrá qué tanto, en qué lugar combina, sacrifica más de un bien para obtener más del otro, en qué lugar sacrifica menos de un bien para obtener más del otro bien, ¿sí? Cada uno sabrá. Ahora, del otro lado de la igualdad, no hay una relación subjetiva, hay una relación objetiva acá. ¿Cuál es la relación objetiva? Los precios ya están definidos, ¿sí? Los precios no los manejás vos, ni los manejo yo, ni vos tenés un precio y yo tengo otro. No, no, los precios están para el mismo sándwich y para la misma gaseosa, el precio que pagás vos, el mismo precio que pago yo, ¿sí? Por eso estamos hablando del mismo bien. Entonces esa ya es una relación objetiva, ¿sí? Es la relación en la cual se intercambian los bienes en el mercado, ¿sí? El precio. Bueno, entonces, de un lado tenemos una relación de intercambio subjetiva, que es el cociente de las utilidades marginales, y del otro lado tenemos una relación de intercambio objetiva, que es el cociente de los precios. En el óptimo, el consumidor tiene que hacer que esas dos relaciones sean iguales. La relación en la cual yo intercambio bienes para mi satisfacción personal tiene que ser la misma proporción a la cual se intercambian en el mercado. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo en el fondo esa tangencia. ¿Bien? Si ustedes se fijan y vuelven al gráfico del Nicholson que les mostré recién, eso es lo que me está diciendo el punto de tangencia. Que ahí el consumidor intercambia subjetivamente los bienes en la misma proporción que se intercambian los bienes en el mercado, ¿sí? A través del cociente de los precios. Bueno, entonces esta idea es clave. ¿Sí? Sigamos. Bueno, esta idea es clave y ahí obtenemos un punto. ¿Sí? ¿Qué dice acá en letra más chiquita? Dice, continuamos. ¿Sí? Esto sigue. Reemplazar esta condición en la restricción presupuestaria. Una vez que nosotros llegamos a esta condición, que en la práctica vamos a ver que hay muchísima matemática atrás, ¿sí? Esto de las derivadas parciales, esto de que sea realmente una maximización, esto de despejar, ¿sí? Esto de mi función de utilidad. Bueno, hay mucha matemática atrás, bastantes pasos matemáticos, ya lo vamos a ver. Pero una vez que llegamos a esta condición, al punto de tangencia, tenemos que reemplazar en la restricción presupuestaria, justamente para saber cómo va a suceder en el resto de los casos en los cuales los precios cambien, por lo menos, ¿sí? O cuando cambie mi ingreso, también podemos verlo. ¿Sí? Reemplazamos entonces en la restricción presupuestaria, acá continuamos. Reemplaza esa condición, es decir, la anterior, ¿sí? Acá el cociente de las derivadas, perdón, el cociente de las utilidades marginales igualado al cociente de los precios, esa condición la tenemos que reemplazar en nuestra restricción presupuestaria. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Despejar X1, ¿sí? Luego de ahí tenemos una gran función, una función muy enredada, y tenemos que despejar X1. Que no se preocupen, que es posible, ¿sí? Con la función Cobb-Douglas es posible, ¿sí?
y con todas las funciones que vamos a ver es posible. Y de esta forma queda toda una función de demanda de x1. ¿Sí? Es decir, de esa forma nosotros vamos a saber cuál es la función que cumple siempre, que alcanza la mayor utilidad, dada la restricción presupuestaria, aun cuando se modifiquen el ingreso y los precios. ¿Sí? No vamos a quedar solamente con un punto de tangencia. No, porque como les decía, ese punto de tangencia lo único que me indica es mi óptimo, cuando mi ingreso es fijo, cuando los precios son fijos. Pero yo quiero saber qué es lo que pasa cuando se modifican los precios. Cuando se modifican los precios, voy a encontrar más situaciones. Es decir, cuando el precio aumenta, yo demando menos. Cuando el precio disminuye, demando más. Bueno, esa relación la vamos a ver en lo que se llama la función de demanda. ¿Sí? Y para eso hacemos todo esto, ¿no? Alcanzamos esta condición de tangencia y la reemplazamos en la restricción presupuestaria. Luego despejamos y lo que me queda es mi función de demanda. Fíjense que en este caso, mi función de demanda, x1, es una función que depende de P1, es decir, del precio del bien x1, ¿sí? Depende de P2, el precio del bien 2, que no sabemos si es un bien sustituto o complementario o independiente, ¿sí? Puede ser que no sea ninguno de los dos, puede ser que sea independiente. Y depende del ingreso. M, ¿no? Entonces esa es nuestra función de demanda a la cual arribamos nosotros luego de todo este camino bastante trillado. Fíjense que abajo dice, ¿no? La demanda de X es una función, en este caso de X1 sería, que depende de los precios, de los bienes, o sea, depende de ambos precios, del precio propio y del precio del otro bien. Puede ser que no dependa del precio del otro bien en caso que sea un bien independiente, ¿sí? Es decir, el precio de los celulares no depende del precio del maíz, por ejemplo, ¿sí? O está muy alejado, qué sé yo. Pero el precio del maíz, el precio de la harina sí depende del precio del maíz, por ejemplo. ¿Sí? O el precio de los celulares sí está en dependencia con el precio de, no sé, de las tablets. ¿Bien? Entonces, no sabemos a priori de qué bien estamos hablando. Puede depender o puede no depender. Y esa dependencia puede ser que sean sustitutos o sean complementarios. Lo que sí es que dependen también del ingreso. ¿Sí? Y acá cuando depende del ingreso, podemos decir si se trata de un bien superior, normal o inferior. Cuando aumenta mi ingreso, aumenta mi demanda de ese bien. Bueno, si sucede eso, estamos en presencia de un bien superior o normal. Y si cuando aumenta mi ingreso disminuye el precio de ese bien, estamos en presencia de un bien inferior. Un bien inferior, quiero un ejemplo de un bien inferior. Yo tengo uno, pero no se lo voy a decir. A ver. Un precio de un bien inferior. Para Tomás, en el chat dice polenta versus carne en alimentos. ¿Y ahí cuál sería el inferior? Polenta. No estaría entendiendo. Ah, en alimentos polenta. Margarina, Sería el inferior. margarina y manteca. Siento más. Margarina y manteca. ¿Y cuál sería el inferior? La margarina. Ah, mira. Bueno, bien. Ahí me acordé. Me acordé que no te voy a discutir acerca de alimentos. Bueno, para los carnívoros al menos. Bueno, está bien. Está bien. Yo voy a citar mi ejemplo estrella. Para mí la mortadela es un típico ejemplo inferior. ¿Sí? Estoy seguro. Y el jamón cocido, el jamón crudo serían bien superior. ¿Bien? Bueno.
Entonces recién acá estamos vislumbrando la luz al final del túnel, ¿sí? Nuestra curva de demanda. Recién acá, así como que la hemos visto a lo lejos. Todavía no nos metimos de lleno, no la graficamos, no dijimos las propiedades que tiene. Pero ya sabemos cómo llegamos, luego de esto de los axiomas de preferencia. Fíjense en que qué bajo hemos ido, qué profundo, ¿sí? Cómo hemos llegado luego de los axiomas de preferencia, la restricción presupuestaria, ¿qué más? Definir la utilidad, ¿sí? Definir un óptimo de Pareto. Cómo estamos llegando de a poquito a la función de demanda. ¿Bien? Bueno, acá hay un ejercicio integrador que está en el práctico, lo vamos a hacer con el ejercicio del práctico. Fíjense, quiero decir una cosita del ejercicio integrador. Fíjense que ¿No es el del les pido primer práctico, el 0? no, ¿cómo? ¿No es el ejercicio que estaba en el práctico de matemáticas en el primero? ¿O es No, parecido? no es el mismo. La función es la misma, pero acá lo que te estoy Claro, pidiendo es otra eso. cosa. La función es la misma, sí, sí. Con esta función la vamos a ver bastante, ¿no? Es decir, Pero pues es me de las resultaba funciones más. familiar la función. Sí, 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 acá está porque nos gusta mucho. Pero le estoy pidiendo otra cosa. ¿Bien? Fíjense en que acá ya les pido la demanda y solamente les doy la función de utilidad. ¿Sí? La función de restricción presupuestaria la doy por sabida, ¿sí? Es decir, siempre tiene la misma forma, entonces ni siquiera la nombro, y porque ya sabemos que tenemos que trabajar también con la restricción presupuestaria. Entonces, con esas dos funciones, tenemos que hacer todo esto de optimizar, plantear el problema del consumidor, derivar, plantear la condición de equilibrio, sustituir en la restricción presupuestaria y despejar. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer después en el práctico. No se preocupen. Lo vamos a hacer con esta función de utilidad y con otras. ¿Bien? Para que veamos. En ambos casos llegamos a situaciones muy similares. ¿Sí? Otras situaciones de utilidad nos van a indicar distintos matices de preferencia que tengan el consumidor, ¿no? Es decir, por ahí algunos prefieren más del bien X1, otros más del bien X2, otros en algún punto dicen, no, ya me comienza a dar lo mismo. Ahí están las preferencias en la función de utilidad. ¿Bien? Bueno, idea a remarcar, así ya terminamos. Ideas a remarcar para que ustedes aborden la lectura de la bibliografía. Función de utilidad y sus preferencias, ¿sí? De entrada. Perdón, y sus propiedades. De entrada, todo lo que tenga que ver con la función de utilidad, todas las propiedades que cumpla, la interpretación, por supuesto, vean los gráficos, ¿sí? Los gráficos ayudan un montón. Otro, retomamos el problema del consumidor, pero ahora bajo las propiedades de la función de utilidad, ¿sí? Ya sabiendo qué cosas se deben cumplir, qué cosas cumplen, ¿sí? La función y la función de utilidad, ¿sí? Ya sabemos que damos por sabido que cumplen los axiomas, ¿sí? De la preferencia. Y la otra idea es cómo, a partir de todo esto, de la función de utilidad, la curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución, cómo a partir de todo eso tan lejano, hacemos un camino y llegamos a la función de demanda de un bien. ¿Sí? Recién llegamos ahí. ¿Bien? Ya vamos a seguir viendo cómo llegamos y qué es lo que hacemos una vez que llegamos. Pero bueno, vayan leyendo la bibliografía con esta idea. ¿Sí? Ah, ahí está. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? Nada por el momento, profe. ¿Nada? Tampoco hay dudas en el chat, así que creo que estamos bien. Bueno, si no hay dudas, nos encontramos la semana que viene. ¿Sí? Chao, chao. Chao, chicos, profe. buenas noches. Nos vemos, Nos vemos. profe, que anden bien. Otro.